Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos todos a esta semana de Tu Palabra Me Da Vida, la palabra que cambia, la palabra que hace totalmente diferente la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor porque es bueno, porque ha estado con nosotros, porque nos invita a que nosotros podamos escuchar esa palabra viva y eficaz. Así que vamos a arrancar de una vez con el encuentro del día de hoy y hoy nos toca hablar sobre la lectura orante de la palabra. Vamos a ver, normalmente nosotros, hermanos, tenemos ciertas tendencias y necesitamos redescubrir la centralidad de la palabra de Dios. Y tenemos que redescubrirla en la vida de la iglesia, tenemos que redescubrirla en la liturgia y tenemos que redescubrirla en la oración. La exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, que se titula Verbum Domini, dice lo siguiente: redescubrir la centralidad de la palabra de Dios en la vida personal y de la iglesia y la urgencia de la belleza y la belleza de anunciarla para la salvación de la humanidad como testigos convencidos y creíbles del resucitado. Ojo con este detalle de esta frase del Santo Padre. Primero, nos invita a redescubrir. ¿Qué significa redescubrir? Acercarnos a la palabra de Dios. Tener esa relación con el Señor a través de la lectura de la palabra. Descubrir la belleza. Y nos urge descubrir la belleza. El católico, hermanos, hoy es un fiel rejego a leer la palabra de Dios. Dedicamos mucho tiempo a cualquier actividad secular y no le dedicamos el verdadero tiempo a la palabra de Dios que edifica, que transforma, que cambia la vida de los hombres. Y normalmente nuestra palabra favorita es no tengo tiempo. Estoy muy comprometido. Hermanos, advertencia, advertencia. Cuidadito. Soy de aquí, soy de allá, hago aquí, hago allá y estoy en cuanto grupo se me antoje, pero no estoy orando. No estoy participando de la vida de la iglesia en la oración. No estoy orando, hermanos. Hermanos, debemos, ojo lo que acabo de decir y en qué verbo acabo de utilizar, el verbo deber, es una obligación del cristiano permanecer en oración constante. Ah, qué difícil, hermanos. La oración construye la espiritualidad del cristiano. La oración ayuda al cristiano a crecer en la fe, a estar atento con ojos espirituales a los embates del enemigo. No es lo mismo un cristiano orante que un cristiano de aquellos que ni siquiera el Padre Nuestro quieren rezar. Entonces, hermanos, es importante que redescubramos esa belleza. Ahora bien, tener una relación con la lectura de la palabra de Dios es ser testigos convencidos y creíbles. O sea, la participación, la lectura de la palabra de Dios me convierte a mí en un testigo creíble. Por eso, hermanos, es que debemos de comprender, Verbum Domini, en el número 7 dice lo siguiente: la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Así, entonces, aunque el verbo de Dios precede y trasciende la Sagrada Escritura en cuanto inspirada por Dios, contiene la palabra divina. Por eso, hermanos, que es importante, debemos todos y cada uno de nosotros tener esa relación constante de escucha y lectura. Escucha y lectura. En estos dos momentos de escucha y lectura tienen que ser pilares fundamentales para esa relación con la palabra. ¿Dónde la escucho? En la Santa Eucaristía. ¿Dónde la leo?
en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi grupo apostólico. Ahí está la centralidad de la relación con la palabra. No es complicado, no es difícil. El problema es que estamos llenos de excusas. El problema es que estamos llenos de peros a la hora de hablar sobre la palabra de Dios. Ahora bien, hablemos y entremos al corazón de la enseñanza y pidámosle al Señor esta noche, hermanos, con corazón humilde, digámosle al Señor, Maestro, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a orar. Vamos a ver, orar desde y con la palabra de Dios. Ojo, orar desde y con la palabra de Dios. ¿Cómo es ese proceso? La iglesia ha implementado este método de la oración con la palabra de Dios y nosotros le llamamos lección divina. Lección divina. No es solo una lectura de algún texto bíblico, como lo proponen algunos hermanos. En muchas ocasiones, hermanitos, nosotros nos llenamos de imágenes, nos llenamos digamos, sí, sí, imágenes de Facebook y nos colocan un versículo bíblico para que nos anime, para que nos ayude, para que nuestra cotidianidad sea diferente. Lo hacemos. No está mal, pero no es lo mejor. No deberíamos solamente tomar un texto bíblico y Primera de Cansados 5:2, qué pereza estar en el seminario, tu palabra me da vida. Tercera de Rechazados 2:1, no, qué pereza ir a participar del grupo parroquial. Evangelio según yo, qué barbaridad Jesús, ¿cómo es posible que esté predicando el evangelio, que esté predicando eso, cuando en esta época moderna necesitamos cambiar? Evangelio según aquellos, la iglesia tiene que transformarse. Acomodamos la palabra de Dios a las circunstancias personales y no le permitimos a la palabra de Dios que nos interpele, que nos cambie, que nos transforme, que nos toque el corazón. No le permitimos a esa palabra viva que sea eficaz, que sea esa espada de doble filo que me traspase y me corte de dos en dos. No le permitimos a la palabra que haga su efecto en mi vida. Por eso la lectura orante es un proceso, un itinerario que nos va a llevar al encuentro con el Señor por medio de la lectura de la palabra. La lección divina es una oportunidad maravillosa para yo empezar a rumiar, hermanos. Ese texto, sacarle, extraerle el jugo, porque esa lectura es o debe convertirse en un encuentro con el Verbo, o sea, con Jesús de Nazaret, con la persona de Jesús. Jesús, hermanos, es el centro de toda la Biblia. Es la palabra definitiva y total del Padre. No recuerdo, no, fue Roberto que lo dijo anoche. Roberto lo dijo anoche. El Antiguo Testamento está embarazado de Jesús. El Nuevo Testamento da luz a Jesús. Es que toda la escritura, hermanos, toda la escritura está llena de Jesús. Por lo tanto, Dios nos habla en su palabra y nosotros respondemos en la oración. La lectura orante es el diálogo, hermanos, de oración. Ahora sí, démosle una definición. ¿Qué es la lección divina? Definámoslo de la siguiente manera. Es el diálogo de oración, alabanza, acción de gracia, petición de perdón y petición de gracias entre Dios y el creyente por medio de la palabra. Esa sería una definición de lo que es la lección divina. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 25, dice el concilio lo siguiente, cito, al Santo Sínodo se recomienda insistentemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la palabra de Dios, para que adquieran, ojo,
la ciencia suprema. ¿Qué sucede cuando yo estoy constantemente leyendo la palabra viva? Empiezo a adquirir ese don que es dado por el Espíritu Santo y es ese don de ciencia. Ese don que va despertando el conocimiento, ese don que va despertando la inteligencia, ese don que empieza a manifestarse en su vida y comenzamos a comprender mejor esa palabra. Qué rico, hermanos, es descubrir en la lección divina. Por ejemplo, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, hermano. Uf, qué chiva, Juan capítulo 2. Las bodas de Canaán. Pero qué delicia es cuando tú dices, hablemos de las tinajas. Hablemos de las tinajas. ¿Qué hay en las tinajas? Agua. Hermanos, en muchos lugares las tinajas eran usadas para la purificación, para la purificación. Entonces, de repente yo en aquella lectura descubro y me acuerdo, oh, las tinajas servían para purificación. ¡Qué interesante! Estaban llenas de agua. Jesús hace el milagro y transforma el agua en vino en aquellas recipientes que se utilizan para la purificación. El vino es analogía de la sangre de Cristo que purifica a la humanidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! Empiezo a descubrir el tesoro, empieza a descubrirse. Y es en ese momento, hermanos, en el que yo voy y vendo todo para comprar ese terreno. Voy y vendo todo, compro ese terreno con el propósito, hermanitos, ¿de qué? De que en ese terreno está un tesoro y es el tesoro de la palabra viva. Adquirir esa ciencia que nos propone. Continúa diciendo el concilio, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Hay varios hermanos que aquí están en el curso de predicación. Si usted no lee la palabra de Dios, hermanitos, olvídese. Usted no va a predicar de Jesús, va a predicar de cualquier cosa. Tiene que tener una relación con esa lectura de manera cotidiana. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura, dice el concilio, debe acompañarse de la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. La lectura de la palabra de Dios me proporciona una oportunidad de diálogo. Me regala un terreno en el cual me puedo encontrar con el Señor y preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Continúa el concilio diciendo, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos los oráculos divinos. Dei Verbum número 25. El Papa Benedicto XVI nos recomienda una antigua práctica que quiere decir lectura de Dios, que es la lección divina. La lectura asidua de esta escritura, acompañada por la oración, va a permitir un íntimo diálogo en que a través de ella se va a escuchar a Dios que habla. Y a través de la oración es la respuesta a una confiada apertura del corazón. Aquí viene lo otro. Es aquí en esa parte preciosísima, viene esa parte espectacular. Y es que, hermanos, la lectura asidua, la lectura constante, la lectura orante, abre el corazón, abre el corazón. Y esa apertura del corazón permite de que tu tierra, o sea, tu corazón, se convierte en un terreno fértil donde la semilla de la palabra es depositada, donde la semilla de la palabra es puesta ahí para que dé frutos en tu vida, para que dé cambio en tu vida, para que te transforme, te cambie, te haga una criatura nueva. Esa es la lectura de la palabra. Muy bien. ¿Tiene un método la lección divina? Sí. Y vamos a hablar del método. La lectura orante, hermanos, de la palabra, más que una reflexión, es una experiencia de encuentro personal
íntimo con Dios. ¿Usted quiere comprender su tribulación? Lea la lectura de Jesús en el huerto. Jesús, Dios, ahí, hermanos, sufriendo. Jesús, Dios, hermanos, sudando sangre. La lectura orante, más que una reflexión, es una experiencia personal íntima con Dios. Ese Dios que te ama, ese Dios que sale a tu encuentro. Estos pasos de cómo hacer la lección divina es un itinerario para tener un encuentro cotidiano con Dios. Un encuentro cotidiano con Dios. Paso número uno, invocación. Tenemos que invocar al Espíritu Santo, pedirle ciencia, pedirle comprensión, pedirle de que me dé la fortaleza para dar una respuesta a lo que el Señor me pide. Eso es lo que tenemos que hacer. Lectura. Segundo paso. Tiene que ser una lectura deliciosa. Por eso, hermanos, es importante de que también tú tengas un momento adecuado, un momento tranquilo, un espacio donde tú puedas decir, no voy a tener interrupción, no voy a tener dificultad para hacerlo. Y entonces, esta lectura lenta, Evangelio según San Lucas, en aquellos días, lo vas meditando, lo vas leyendo, vuélvelo a repetir. Incluso si tu Biblia tiene comentarios, lee los comentarios. Por eso es importante tener una buena Biblia católica, ya sea Jerusalén o una Stringer o una Navarra en su defecto. Conocer mejor el sentido del texto. Dale tiempo al Señor y escucha el mensaje que Él quiere darte en esta palabra. Dile como aquel profeta. Háblame, Señor, que tu siervo escuche. Háblame, Señor, que tu siervo escuche. Digámosle eso al Señor. Hagamos esa lección divina de una manera concienzuda. Hagamos esa lección divina despacio, lento. Saquémosle el mejor provecho. Hagámoslo una y otra vez. Cuando estemos en comunidad, cuando estemos en el grupo parroquial o en algún lado, se pueden seguir los mismos pasos. Y entonces le podemos pedir a dos o tres personas que nos lean la lectura. O podemos hacer una dinámica diferente. Hermanos, voy a leer primero yo la lectura, luego la leemos todos en silencio y luego va a haber un segundo hermano que la va a leer una tercera vez. Porque la idea de este método es extraer la mejor de las ideas, extraer la esencia de la lectura. Y usted con una lectura rápida no lo va a hacer. Usted con una lectura como que si fuera un bólido no lo va a lograr. Hermanos, esto requiere de un poquito de tiempo. Ay, es que no tengo tiempo. Yo espero que a mí no se me aplique aquello de la Sagrada Escritura que dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio y por tibio te vomito. Porque vuelvo e insisto, hermanos, para excusas al Señor cualquier cantidad. Ah, pero van a abrir un outlet, hermanitos, y como van a haber ofertas, no importa si llego a las 6 de la mañana a hacer fila, con tal de que yo pueda ir a comprar, ahí sí no tienes excusas, ¿verdad? Van a ir a un partido de fútbol, ahí sí no hay excusas, pero al Señor sí le ponemos excusas. Entonces, muy importante, hermanos, darle el tiempo al Señor y escuchar el mensaje que Él quiere darnos en esta palabra. Entonces tenemos la primera parte, invocación, lectura. Viene la tercera parte, la meditación. ¿Qué te dice la palabra que has leído lentamente? La meditación, hermanos, sobre todo en la meditación católica, es un ejercicio espiritual muy bonito
que le podemos sacar un provecho espiritual precioso. Cuando a nosotros se nos invita a meditar el Santo Rosario, y por ejemplo yo lo acompañamos con una lectura bíblica, por cierto, mañana cerramos la semana bíblica con el Santo Rosario Bíblico. Vamos a hacer el Santo Rosario Bíblico. O sea, con los misterios meditados con la palabra de Dios. Así que los esperamos mañana. ¿Cuál esperamos? Termina la charla de nuestro último expositor y nos quedamos haciendo el Santo Rosario. Así que vean ustedes, qué bendición, hermanos. Porque la última charla de esta semana bíblica va a ser el 15 de septiembre con el padre José Ignacio Hoyos, un sacerdote espectacular. No se lo pierdan, hermanitos. Esa charla tiene que estar a reventar. Viene la parte de la meditación, hermanos. ¿Qué es la meditación católica? Aquí tenemos que aclarar este punto porque es muy importante. Porque en muchos lugares se nos ofrece meditación y nos lleva a otro camino muy turbio que no debería de ser. Para aclarar más de este tema de la meditación, en octubre tenemos el curso de Nueva Era, para que aclaremos qué es la meditación católica y qué es la meditación que ofrece el mundo. Dentro de nuestra experiencia espiritual, la meditación es un camino de contemplación de la vida de Jesús. Es el ubicarme yo, es el ubicarme yo ahí, en lo que el texto me está relatando. Voy a hacer un pequeñísimo ejercicio para que se me entienda. Doña Ana, prende el micrófono, por favor. Usted me va a ayudar a mí. Doña Ana, usted y yo somos testigos de un acontecimiento. Es el siguiente. Venía un hombre bajando de Jericó, perdón, de Jerusalén a Jericó. Doña Ana, por favor, dígame usted cómo se imagina usted ese hombre. Bajando, descríbame. Ojo lo que le voy a pedir. Descríbame. ¿Cómo venía vestido? ¿Cómo era el camino? ¿Cómo se perfiló eso? Ayúdeme, por favor. ¿Cómo usted se lo imaginó? Ok, me imagino que vendría solo, el camino en aquellos tiempos bien difícil para, para poderlo hacer, eh, con sus vestiduras tal vez un poco incómodas y tal vez pues molesto también por el sol. Vea, vea cómo me lo describe. Puede ser. Aquí no lo estamos haciendo el ejercicio 100% porque no necesitamos ese espacio de entrar en espiritualidad. Pero imagínense, yo me lo voy a imaginar de la siguiente manera. Un camino un poquito pedregoso, una que otra plantita, un lugar ahí medio sospechoso donde da oportunidad para que personas se escondan y lo asalten. Sí, peligroso. Probablemente este hombre traía alguna bolsa muy llamativa que fue lo que le llamó la atención a los delincuentes. Ahí voy profundizando, ahí lo voy viendo. Es más, hasta me imaginé su vestimenta a rayas, una túnica a rayas. Es ir penetrando en el texto, es meterme yo en el texto. Esa es la meditación. Luego viene la parte de la oración, responderle al Señor que te ha dado el mensaje en la palabra meditada. Ahí es donde vos vas a entrar a introducirte, a colocarte en ese proceso de oración. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Señor,
¿Qué me estás pidiendo? Normalmente nuestro diálogo con Dios, hermanos, es a veces de quejabanza, solo quejarnos, a veces es de solo pedir, pero no lo centramos al Señor y le decimos, Dios, por el amor, muéstrame el camino que quieres. Ayúdame a comprender la misión. Dame la fortaleza para seguir en este camino. ¿Quieres que de verdad te sirva? ¿Quieres que de verdad camine en tu iglesia? ¿Quieres que de verdad sea testimonio? Si lo quieres, entonces quítame, ayúdame a quitarme todo lo malo que tengo. Dame fuerzas para discernir el camino. La oración tiene que ser una oración entre amigos, entre personas que se conocen, un diálogo de compas, como que si nos estuviéramos tomando una tacita de café. Y obviamente el culmen de la contemplación es quedar ese impresionado, fascinado en ese silencio, en esa calma, en ese ardor de la palabra, ese fuego que provoca la palabra de Dios, ese ardor que causa la palabra de Dios en mi vida, ese cambio transformador. Entonces, hermanos, continúa diciendo Dave Bergman, el sínodo ha vuelto a insistir de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a la lección divina. La palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Verbum Domini, número 86. Se ha de evitar, dice, ojo con esto, muy importante, el riesgo de un acercamiento individualista teniendo presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad, en nuestro camino hacia Dios. Es una palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero también es una palabra que construye comunidad, que construye iglesia. Porque aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, debemos de tener muchísimo cuidado para no construir interpretaciones al margen de la comunidad. Recalca Benedicto XVI, la palabra de Dios no es la religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Es hermoso esto, hermanos. La iglesia por siempre ha venerado la escritura como lo hace con el cuerpo del Señor. Por eso recibimos, lo decía ayer Luis Ángel Campos, tenemos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, el pan de la vida y el pan de la palabra que da vida también. Se sirven en esa liturgia. Así que hermanos, debemos de sacarle todo el provecho a la palabra de Dios. Cristo va a estar siempre con nosotros. Cristo está en la iglesia. La Sacrosanctum Concilium en el número 7 dice, está presente en su palabra cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él, ojo con esto, quien habla. Cuando se proclama, cuando se proclama en la liturgia, es Él quien habla. Así lo define la Sacrosanctum Concilium. Como lo dice San Agustín, Él es el que busco en los libros. Qué hermoso. Entonces, hermanos, la Dei Verbum en el número 21 cita lo siguiente. En los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos.
alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito se aplican las Sagradas Escrituras a estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar herencia a todos los que han sido santificados. Es viva y eficaz. Cuando tú oras con la palabra, tú te sientas en un diálogo precioso delante del Señor. Eres, o más bien, eres bendecido porque te vas a encontrar con el Señor. Vas a tener la oportunidad de escucharle. Vas a tener la oportunidad de vivirlo, de disfrutar de su voz que te habla al corazón, que te habla a tu mente, que te interpela de manera personal, que te ilumina para discernir el camino, que te fortalece, hermanos. San Gregorio decía lo siguiente: la escritura es una carta que Dios escribe a los hombres para manifestarles sus secretos, un espejo que le revela al hombre su propio rostro interior. La palabra Apocalipsis dice que significa revelación. Cuando tú lees la palabra de Dios y oras con ella, te encuentras con Jesús, definitivamente la palabra de Dios te descubre, te ves. San Ambrosio decía lo siguiente: todavía Dios se pasa ahora por el paraíso cuando leo las escrituras. Perdón, pasea ahora por el paraíso. Es que es hermoso. Y San Jerónimo decía lo siguiente: porque el desconocimiento de las escrituras es el desconocimiento de Cristo mismo. Si yo no tengo esa relación, si yo no conozco la escritura, ahora nuestro hermano Jaime nos va a hablar sobre el canon bíblico. Hermanos, por el amor de Dios, tengo que, tengo que, es un deber del cristiano ir a la fuente de la revelación. Y la fuente de la revelación, hermanos, es la palabra de Dios. A nosotros se nos ha criticado, es que el cristiano católico no lee la Biblia. La verdad, no la leemos. Es cierto, no la leemos. Somos en muchas ocasiones ignorantes. Desconocemos mucho de la escritura. Por eso la importancia de este encuentro. San Jerónimo también lo plantea de la siguiente manera: la palabra de Dios, la escritura, es el anticipo del cielo, es el reino de los cielos y es ya el conocimiento de la escritura. Y viene, vean todo lo que la escritura dice que es la palabra de Dios. Salmo 119. La palabra de Dios se califica como las delicias del fiel. En el Salmo 103 dice: dulce paladar más que la miel a la boca. En el Salmo 105, antorcha para mis pies, luz para mis senderos. En el Salmo 111, mi herencia para siempre, la alegría de mi corazón. En el Salmo 162, justicia eterna y verdad, un gran botín. En el Salmo 50, mi consuelo en la miseria. En el 114, mi refugio y mi escudo. En el 72, un bien para mí más que las monedas de oro y plata. En el 54, todo esto que les estoy hablando son salmos. Cantares para mí en mi mansión de forastero. Riquísimo, riquísimo, hermanos. Y en los diferentes salmos
vamos a encontrar palabras como, por ejemplo, desear, meditar, recordar, amar, esperar, creer, escoger, confiar, observar, guardar, cumplir, contemplar, contar, camina y corre por ella, con corazón ensanchado, languidece en pos de ella, la tiene a la vista y está siempre atento a ella, se recree y se deleite en ella. ¿De qué están hablando estos salmos? ¿A qué se están refiriendo estos salmos? A la palabra de Dios vivas y eficaz. Dos claves hermenéuticas para la lectura de la palabra de Dios y la lectura orante. Sacrosanctum Concilium dice lo siguiente: toma palabras de San Ambrosio. No olviden que debe acompañar la oración, la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable un diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos palabras divinas. Es que esa es la otra realidad a la cual nosotros la estamos ignorando. Lo escrito en la Biblia son palabras divinas. Son palabras divinas. Entonces, para escuchar necesitamos una apertura, que es ella misma un don de Dios. Primera de Reyes 3:9 dice: dame, Señor, un corazón que escuche. Wow, hermanos, por Dios. Usted se imagina entrar en el templo el domingo, este domingo, y este va a ser el versículo bíblico que usted va a decir antes de entrar al templo. Saluda al Santísimo, saluda al Señor, y usted repite las palabras de Primera de Reyes 3:9. Dame, Señor, un corazón que escuche. Repítalo con devoción, repítalo con fe, dígalo desde su corazón y pídale al Señor que abra ese corazón endurecido. Es lo que el Salomón pidió, hermanos, al comenzar su reinado. A Dios le agradó y le dijo que daría todo y hasta más. Entonces, vean que la oración más importante de Israel empieza con esas palabras. Escucha, Israel. Interesante. Al cristiano, hermanos, tenemos que pedirle al Señor con aquella frase: ábrete, éfata, Marcos 7:34, que se abran mis oídos, que se abran mis oídos para escuchar y entender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, la lección divina es una manera de entrar en diálogo con Dios, que nos habla a través de su palabra, que nos habla al oído y nos habla al corazón. Y en este diálogo vamos a ir conociendo poco a poco, ¿verdad? El misterio de Cristo. Cerramos con una frase de San Gregorio Magno: conoce el corazón de Dios a través de la palabra de Dios. Conoce el corazón de Dios a través de la palabra de Dios. Y con esa hermosa frase de San Gregorio Magno terminamos esta reflexión sobre la lección divina.